Durante los primeros millones de años de la evolución humana, las tecnologías cambiaron lentamente. Pues sí, hace unos 3 millones de años nuestros antepasados fabricaban escamas de piedra astilladas. Estos se picaban de manera rudimentaria y hace 2 millones de años hacían hachas de mano. Hace 1 millón de años, los humanos primitivos a veces usaban el fuego, pero con cierta dificultad. Luego, hace 500.000 años, el cambio tecnológico se aceleró cuando aparecieron las puntas de lanza, la producción del fuego, las hachas, cuentas y arcos. Esta revolución tecnológica no fue obra de un solo pueblo. Las innovaciones surgieron en diferentes grupos, entiéndase como Homo sapiens moderno, el Homo sapiens primitivo y posiblemente incluso hasta los neandertales. Y esto luego se extinguieron. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, mis amigos, bienvenidos todos una vez más al Inquisidor Ilustrado, como este podcast, pues, el primer podcast del año 2022. Espero y deseándoles que todos hayan tenido un feliz año, hayan recibido el año y que todas las metas que se hayan propuesto se cumplan y todos los proyectos de Dios les dé salud, vida a todos mis queridos oyentes del podcast. Vamos a empezar el 14º podcast de El Inquisidor Ilustrado y estaremos hablando de esos inventos, el puñado de genios, estos genios prehistóricos que impulsó la revolución tecnológica de la humanidad. Y no solo estos genios, sino también cuáles fueron sus principales inventos. Bien, mis amigos, también les recuerdo que pueden buscarnos a través de los diferentes plataformas de los podcasts. Estamos en Spotify, en Breaker, Audio, Stitcher, en Google Podcasts y en Anchor. Ahí nos podéis buscar y también nos podéis buscar en Facebook a través de @Placidius. Visítanos también las páginas de placidofm.blogspot.com. Ahí vas a conseguir también bastante material, bastantes podcasts y puedes participar si así lo deseas. Pues muchos de estos inventos fueron únicos en su tipo. Mira, en primer lugar, fueron inventados por personas de manera independiente. Luego, algunos se descubrieron y algunas culturas pues compartieron este tipo de invento. Esto implica que habían personas inteligentes que crearon muchos de los grandes inventos de la historia y no todos eran humanos modernos. Ojo con eso. Empecemos con el primer invento prehistórico. Bien, el primer invento es la punta de lanza. Esto fue hace 500.000 años, específicamente en el sur de África. Esto lo hizo el primitivo Homo sapiens. Él a todo pues porque estaban ahí todos cavernícolas, ¿sí? Y se dijeron que lo necesitaban y ató por primera vez la piedra a unas lanzas de madera, creando así la punta de lanza. Y las puntas de lanza pues fueron revolucionarias como armamento y como primeras herramientas compuestas que combinaban varios componentes. Esta punta de lanza pues se difundió, apareciendo hace 300.000 años en el África Oriental y el Medio Oriente. Luego hace 250.000 años apareció en Europa. Era manejada por los neandertales. Este patrón pues sugiere que la punta de lanza se pasó gradualmente de un pueblo a otro desde África hasta Europa. Otro invento importante pues es prendiendo el fuego. Mire, el dominio del fuego fue muy importante. Y esto sucede hace 400.000 años que se tiene el indicio del fuego, incluidos carbón. Se han encontrado huesos quemados que se hicieron comunes en Europa, Oriente Medio y África.
Esto ocurre aproximadamente al mismo tiempo en todas partes, en lugar de en lugares al azar o desconectados. Incluso se puede decir que después aparecen desconectados en lugares lejanos, lo que sugiere que el fuego fue de rápida propagación, este descubrimiento del fuego. Pues la utilidad del fuego es obvia, pues había que mantener el fuego es fácil, sin embargo, iniciar la llama es difícil y probablemente fue una de las principales barreras de los inventos antiguos. Bueno, es así que el uso generalizado del fuego probablemente marcó esto, lo que se llama la invención del fuego por fricción. Bueno, hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Primero se puede hacer con un palo que se hace girar contra otra pieza de madera. Esto lo saben muchos que han estudiado sí cuestiones de la naturaleza, los Boy Scouts, y eso produce calor y de hecho esa técnica se utiliza todavía en muchos lugares. Pero, o curiosamente, la evidencia más antigua del uso regular del fuego proviene de Europa y en ese entonces, en el periodo que estamos hablando, estaba habitada por neandertales. Entonces, se puede decir que los neandertales dominaron el fuego primero. Se puede decir que sí, ¿y por qué no? Porque ya que sus cerebros eran tan grandes como los nuestros, ellos algo para lo utilizaban y al vivir los inviernos y sobre todo en la edad de hielo en Europa, los neandertales necesitaban el fuego más que el Homo sapiens africano. La cuestión de el frío. Vamos con el siguiente. Otro invento importante de la época un poco más acá, no de los 500.000 años atrás, sino de hace unos 270.000 años. Se inventó el África, o se sabe del uso del hacha. Esto sucede en el África Central. Mira, las hachas de mano comenzaron a desaparecer por una nueva tecnología y era el hacha de núcleo. Bueno, estas hachas de núcleo parecían hachas de mano pequeñas, gruesas, pero que, o sea, la diferencia es muy radical. Mira, los rasguños microscópicos muestran que las hachas de núcleo estaban atadas a mangos de madera, lo que formaba un hacha con mango. O sea, las hachas normales y estaban las hachas de núcleo. Las hachas normales son las parecidas a una cabeza de hacha, pero se utilizaba con la mano. Mientras que las hachas con núcleo, la que estoy hablando, pues tenía un mango. Estas hachas se extendieron rápidamente por África y luego fueron llevadas por humanos modernos a la península arábiga, Australia también, y en última instancia, pues también se llevó a Europa. Otro invento importante de la época es la ornamentación. Entiéndase por la ornamentación, pues todos aquellos atavíos o cosas que hacen más interesante la vestimenta. Mira, las cuentas son unas cositas que se utilizan para adornarse. Las más antiguas, pues, datan de hace 140.000 años y vienen de Marruecos. Mira, estas cuentas, así como les digo, para los que no entienden bien el concepto o no les queda claro, estas son hechas con conchas de caracol y se ensartaban así en una cuerda, tipo collar. Pues en ese momento, pues el Homo sapiens arcaico habitaba el norte de África, por lo que sus creadores pues no eran humanos modernos, porque estamos hablando de Marruecos y aparecieron en Marruecos, y el Homo sapiens moderno pues habitaba el norte de África. O sea, hay una diferencia geográfica. Por lo tanto, las cuentas no eran de los humanos modernos. Estas cuentas pues aparecen luego en Europa hace 115.000 o ya 120.000 años se datan, y eran usadas por los neandertales. Y finalmente fueron adoptadas por los humanos modernos en el sur de África hace nada más y nada menos que 70.000 años atrás. Otro de los inventos más importantes de la época de estos genios neandertales, los Homo sapiens, esos inventos que tienen miles de años atrás. Entre uno de ellos, pues, continuamos. Este sería el arco y la flecha. Estas puntas de flecha o las puntas de flecha más antiguas aparecieron en el sur de África hace nada más y nada menos que 70.000 años. Probablemente fueron hechas por los antepasados de los
bosquimanos que habitaron allí hace unos 200.000 años. Luego los arcos se extendieron a los humanos modernos en el este de África, al sur de Asia también hace unos 48.000 años y en Europa hace unos 40.000 años. Finalmente estos llegaron a Alaska y América hace unos 12.000 años, sí, más o menos, para que vayan viendo cómo va progresando este invento, lo que es el arco y la flecha. Nada más y nada menos que unos 200.000 años tiene este invento. Los neandertales nunca adoptaron los arcos, pero en el momento de la aparición del arco, esto significaba probablemente que el Homo sapiens lo utilizó como un arma en contra de los neandertales. Otro de los inventos, otras actividades o inventos antiguos era el hecho de comerciar con tecnología. Mira, no es imposible que esta gente haya inventado tecnologías similares en partes del mundo aproximadamente al mismo tiempo, y saben a lo que me refiero. No es posible que haya salido una tecnología en cierta parte y en kilómetros más lejos o en otra parte del mundo hayan inventado lo mismo exactamente. No, esto quiere decir que se comerciaba la tecnología. La explicación más simple para los datos arqueológicos que se tienen es que en lugar de reinventar las tecnologías, pues muchos avances se hicieron solo una vez y se difundieron ampliamente. Después de todo, pues se puede asumir al menos innovaciones que requieren menos suposiciones, es decir, en aquel parte utilizan tal cosa de tal manera, vamos a hacerlo de la siguiente manera, pero a nuestro modo, o mejorarlo, cosas así. Pero la pregunta que se puede hacer es cómo se difundió esta tecnología. Es poco probable que para personas prehistóricas, y entiéndase por el contexto de la historia, viajaran largas distancias a través de esas tierras, tribus hostiles, aunque se sabe que hubo muchas migraciones. Se supone que los humanos africanos probablemente no conocieron nunca a los neandertales de Europa, ni los neandertales de Europa pues conocieron a los humanos africanos modernos, los Homo sapiens. Pero la tecnología y las ideas se difundieron y eran transferidas de una banda o tribu a la siguiente y a la siguiente, y hasta una vasta cadena. Y poco a poco se unió el Homo sapiens moderno del sur de África con los humanos arcaicos del norte y también los del este del África y los de Europa. Bueno, este conflicto entre el intercambio con personas robando y capturando herramientas y armas, por ejemplo, si tenían una lucha con arcos y flechas y de repente capturaban a unos enemigos y veían el invento que tenían para defenderse, pudieron haberlos copiados. Por ejemplo, los nativos americanos, y eso se sabe históricamente, pues consiguieron los caballos. Pero ¿cómo consiguieron caballos los nativos americanos? Quitándoselos a los españoles. Pero probablemente la gente a menudo se limitara a cambiar estas tecnologías porque era más seguro y más fácil, ¿no? Y eso se puede ver hoy en día. Los cazadores y recolectores modernos que carecen de dinero todavía comercian. Los cazadores Atzabe, estos son los que intercambian miel por puntas de flecha de hierro fabricada por tribus vecinas. Esto puede ser un ejemplo. La arqueología o nuestra arqueología muestra que en ese momento de comercio antiguo se han encontrado cuentas de cáscara de huevo de avestruz de Sudáfrica de hasta 30.000 años de antigüedad a más de 300 kilómetros donde se hicieron. Entonces, se puede suponer que eso se utilizaba como una moneda. Hace unos 200.000 a 300.000 años, el Homo sapiens arcaico en la África oriental usaba herramientas de obsidiana. Estas eran obtenidas de 50 a 150 kilómetros de distancia. Esto es mucho más lejos de lo que suelen viajar los cazadores recolectores modernos. También se puede presumir que era una especie de moneda o algo que le daba ese tipo de valor. Y por último, pues no podemos pasar por alto si se puede decir en ese entonces, por la cuestión arcaica, la generosidad humana. Algunos intercambios pudieron haber sido simplemente regalos, ¿por qué no? Sin duda alguna, pues la historia y la prehistoria humana estuvieron llenas de conflictos, pero entonces, como ahora sucede, las tribus pueden haber tenido interacciones pacíficas. Puede ser un tratado, un matrimonio, amistades, dos reyes o dos líderes de tribu que se juntan y se volvieron compadres y bueno, vamos a darle un poco de mi tecnología a ustedes, y esos intercambios comerciales también pudieron haber sucedido.
De estos ejemplos anteriormente expuestos, el origen único de ciertas invenciones y las propagaciones tienen otra implicación notable, si lo podemos decir de esta manera, y es que el progreso puede haber dependido en gran medida de los individuos en lugar de ser resultado inevitable de fuerzas culturales más grandes, porque si se consigue el arco es tan útil que su invención parece obvia e inevitable, pero si realmente fuera obvio, sí, veríamos arcos inventados repetidamente en cualquier parte del mundo, si fuera un invento obvio. Pero los nativos americanos, vamos a hablar de, en este caso, los indígenas, ni los aborígenes australianos, ni la gente de Europa y Asia inventaron el arco. Esto se sabe que fue en África, pero en cambio parece que un bosquimano inteligente, o sea, se especula que un bosquimano inteligente inventó el arco y luego todos los demás pues lo adoptaron. Esta invención de este cazador cambiaría el curso de la historia de la humanidad si se toma en cuenta. Durante, imagínense, miles de años, esto determinaría incluso la suerte de los pueblos y los imperios. Si nos ponemos a ver, este patrón prehistórico se parece a lo que hemos visto en tiempos actuales, o en tiempos históricos memorables, porque algunas innovaciones se desarrollaron repetidamente. Mira, la agricultura, la civilización, los calendarios, las pirámides, las matemáticas, la escritura y la cerveza. Se inventaron, todo eso se inventó de manera independiente en todo el mundo, y algunos inventos pudieron ser lo suficientemente obvios como para surgir de una manera predecible, esto en respuesta a la necesidad de las personas, pero muchas innovaciones claves, por ejemplo la rueda, la pólvora, la imprenta, los estribos, la brújula, ¿sí?, pueden haberse inventado de una sola vez antes de generalizarse. Eso quiere decir que no son inventos como lo hablamos, no son tan obvios. Y del mismo modo, un puñado de personas, entre esos podemos nombrar Steve Jobs, Thomas Edison, Nikola Tesla, los hermanos Wright, James Watt e incluso Arquímedes, pues ellos desempeñaron un papel enorme en el impulso de nuestra evolución tecnológica, lo que implica que las personas altamente creativas tuvieron bastante impacto, pues de manera tal que sugiere que las probabilidades de acertar en una innovación tecnológica son muy bajas. La implicación es que ellos tuvieron que compartir ciertas, ya sea por cuestión de guerra o por cuestión de tratados, se pudieron adquirir. Mira, quizás no era inevitable decir que el fuego o las puntas de lanza o las hachas o las cuentas o los arcos fueran descubiertos cuando lo fueron. Simplemente una persona pudo literalmente cambiar el curso de la historia sencillamente con una idea. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.